Buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Juan José Petro López. Soy estudiante de la maestría en psicopedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Para el día de hoy les daré a conocer mi planteamiento del problema ético o en tecnociencia para la asignatura de Ética, Ciencia y Cultura. Quiero empezar citando una frase de Sigmund Freud que dice que la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Cito esta frase porque a medida que vaya relatando el planteamiento del problema, quizá van a entender por qué la uso. Ahora bien, el planteamiento del problema que yo postulo es las implicaciones éticas, morales y sociales que tienen el personal de salud frente a las personas que son sometidas a la terapia de reconversión sexual. Entonces, cuando estamos hablando de terapia de reconversión sexual, nos toca encaminarnos a que en primera medida es una práctica que busca inhibir o, en palabras comunes, normalizar las conductas sexuales. Es decir, que los gustos o preferencias de las personas LGBTIQ eh, como no encajan dentro de los parámetros de la normalidad, pues deben ser cortadas de raíz. Eh, Ahora bien, para llegar a la terapia de reconversión sexual existen infinidad de caminos, infinidad de caminos. Desde países que son radicales y tienen políticas públicas que van en contra de dichas conductas, hasta la familia como núcleo de la sociedad que no admite dichas conductas y por lo tanto pues quiere de una manera u otra acabarlas. La fe, que para ciertas religiones eso es antinatural, y por último la misma persona. Pero en este caso es raro. Es raro siempre en lo que yo leí, a las personas que les pregunté, siempre son motivadas o impulsadas por un agente externo. Casi nunca es el sujeto el que busca esto, sino hay una presión por parte del medio que hace que llegue a hacer dichas prácticas. Entonces, cuando estamos hablando de las implicaciones éticas, morales y sociales, se vinculan en la esfera muchos agentes. Esas terapias pueden ser ejecutadas por diferentes tipos de personas o agentes. Algunos son los terapeutas, otros son los médicos y por último es la fe. Un estudio que se hizo a nivel internacional nos dice que cuando estamos hablando de terapias, me permitiré leer qué es lo que dice. Dice que son intervenciones basadas en creencias que la diversidad sexual o de género es producto de una experiencia anormal. Y para llegar a normalizar dicha conducta, entonces se aplican descargas eléctricas o drogas que pueden producir la parálisis o náuseas, sensaciones negativas de culpa o de dolor. Y entonces parémonos aquí. Si éticamente todos los seres humanos somos iguales, ¿en qué momento el ser humano, de manera autónoma, por consentimiento propio, se va a auto-infligir dolor solo por darle gusto a otra persona? ¿Dónde queda la autonomía del ser humano? No hay, porque como lo dije desde un comienzo, se llega a dicha terapia es por presión, por un error entre lo que se cree, lo que se siente y lo que se espera. Entonces, la autonomía del sujeto está siendo mellada. ¿Por qué? Por darle la razón a un agente externo. Ahora bien, cuando nosotros decimos
con dos dedos de frente. ¿Qué ser humano tiene que sufrir dolor para ser normal? Ninguno. En segundo lugar, tenemos a los médicos. Los médicos, pues no en Latinoamérica, pero sí en los países de tradición islámica, llegan a buscar que se convierta una orientación sexual por medio de una presión de cirugías que reafirmen su género. Pueden también dar medicamentos, fármacos o esteroides para que el organismo los asimile. Echa la ley, echa la trampa. Entonces se pone uno a plantearse lo siguiente: si los estados permiten que los médicos y las grandes farmacéuticas puedan tener injerencia en conductas sexuales, ¿no se podrá experimentar con ella? ¿No se podrán crear medicamentos y fármacos a gran escala que atenten contra la dignidad del ser? Y no es que no se puedan crear, es que ya están creados. Y lo que es peor, se experimenta con el ser humano, con el dolor humano. ¿Y dónde queda la justicia? Dice un autor que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Pero ¿quién sabe realmente qué es lo que le corresponde a cada persona en un mundo tan diverso? ¿En qué momento el Estado social de derecho puede llegar a crear políticas públicas que sean encaminadas para la reconversión? Lo que la ley, la costumbre se hace ley, y quizá a veces por ignorancia se pueden crear algunos tipos de leyes que al parecer parezcan común y vayan de acuerdo a la naturaleza de los seres, pero realmente no se prevé el daño que se le puede causar a las personas, sino después de que están las consecuencias ya hechas. En otro sentido, y otro de los agentes fue cuando yo decía aquellos que están basados en la fe. Algunas religiones, no estoy diciendo que las de Occidente, utilizan palizas, grilletes, privación de alimentos, hasta exorcismos para sacar esos demonios o esas aberraciones o espíritus malignos que tienen los seres dentro que presentan esta condición. Y si nosotros vemos cómo es de la infancia los agentes socializadores, como la familia tiene sus dogmas, pero dentro del núcleo llega a haber alguien que rompe este dogma, lo más seguro es que se tenga que someter a este tipo de terapias para ser normal, para ser aceptado. Esa es la palabra. Es justo con un ser humano nacer como es. Esa es la gran duda. Son muchos dilemas éticos y morales que uno se pone a pensar y dice, nadie sabe realmente con la salud que vive el otro, pero con lo que yo sí estoy seguro es que con la salud y con la vida de las personas no se juega. Y dentro de las grandes consecuencias que encontré es que dice que el profundo impacto de los individuos incluye una pérdida significativa de la autoestima, ha producido ansiedad, el síndrome de depresión, un aislamiento social, vergüenza, culpa, disfunción sexual porque los inhiben, ideas de suicidio y trastornos del estrés. Todo porque
jugar a ser Dios, por tener prácticas con medicamentos, con terapias conductistas que lo que hacen es atentar contra los seres humanos. Entonces, el gran dilema es, no existe coherencia para crear una terapia de reconversión en donde no hay una justa proporción en los métodos que se aplican. Tampoco se prevén los daños en la salud, tanto física, mental, emocional y social, que puede tener el ser humano. Dichas terapias no las llevan las personas de manera autónoma, jamás van a ser de manera autónoma. Siempre, en la mayoría de los casos, como lo dije desde un principio, son coaccionadas por otras personas que consideran que están siendo desviados. Y llegamos, o llego más bien, a la conclusión que no hay un motivo justo para atentar contra la dignidad de los seres humanos. En conclusión, no le veo el sentido de la responsabilidad a dichas prácticas, y mi problema ético sigue siendo tan ético que cualquier persona pescando en río revuelto puede crear, idear, ya sea fármacos, ya sean métodos, ya sea métodos reeducativos, como lo quieran llamar, o políticas públicas que vayan a atentar contra la dignidad humana simplemente por tener una conducta sexual diferente. Esto no solo atenta contra el ser humano, sino que atenta contra la vida y lo que somos. En conclusión, no se deberían aplicar en ningún sentido las terapias de reconversión, y más bien se deberían buscar estrategias que busquen incluir sin dañar a las personas. Agradezco mucho que me haya escuchado. Gracias infinitas por el tiempo, y que el Eterno siempre le guarde.